este vídeo no solo voy a hablar de cómo remodelar una casa de lujo, también voy a hablar de cómo comprarla y de cómo remodelarla y gastar para tener el máximo retorno en tu inversión. En este mercado los precios son súper altos, los intereses también, y es muy complicado que si compras para hacer una inversión no pierdas dinero. Entonces, en ese vídeo te voy a explicar los 3 principales motivos por qué los inversores pierden dinero al invertir en real estate en Estados Unidos. Esta casa en concreto llevaba 2 años en el mercado. Hay determinadas áreas de Miami que siempre estoy pendiente de lo que está tanto en el mercado como de lo que no está en el mercado. En esta casa vi como el precio fue bajando de 50.000 en 50.000. En las fotos la casa se veía súper bien, yo no entendía realmente por qué la casa no se vendía. Así que seguí observando en silencio. Y cuando ya el dueño hizo una bajada radical de hasta $200.000, entendí que estaban muy motivados para vender y fue cuando vine a ver la propiedad. Cuando la vi en persona entendí por qué no se estaba vendiendo y el motivo es porque la propiedad no se veía acogedora, se veía muy hospitalaria, era todo blanco como tipo minimalista, se veía más bien como comercial y además no es una casa para todo el mundo porque es una casa con una estructura muy peculiar. Los compradores finales, que son los que pagan premium, ellos no compran por potencial, el potencial solo lo vemos los inversores, ellos compran cuando entran. Directamente ellos se sienten cómodos, se sienten como en un hogar. Sin embargo, cuando vi esta casa, vi el potencial, vi lo que yo podía cambiar, porque hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no. O sea, por ejemplo, en esta casa lo que me gustó es que tenía los techos súper altos y las cosas que no me gustaban pues se podían cambiar. Cosas cosméticas que son muy sencillas y eso puede cambiar totalmente la perspectiva. Lo primero que hicimos fue poner suelos de madera, pero de madera engineer wood. Esto es importante porque este suelo es más resistente a la humedad aquí en Miami. Lo pusimos en forma de espiga. Esto inmediatamente le da calidez a la propiedad. También pintamos las paredes del color Dove, que es un poquito más cálido. En la chimenea le pusimos una piedra con un look de Taj Mahal. También cambiamos por bietanol. Otra cosa que hicimos es cambiar la puerta de la casa. En la puerta de la casa te puedes gastar cualquier cosa, desde $1.000 hasta $30.000, depende de si es un pivot door o el tamaño de la puerta, si es custom. Nosotros en esto decidimos no gastar tanto, compramos una puerta con tamaño estándar de 80 por 30, solo nos costó $1.000, la pintamos black matte y para hacerlo equilibrado, porque aquí solo había una ventana, hicimos otra ventana aquí. Y esto le da armonía. Uno tiene que controlar lo que gasta en sus proyectos porque al final es muy importante comprar la casa por un buen precio, pero también es muy importante cuánto vas a gastar en tu remodelación. Si gastamos $20 o $30.000 simplemente en una puerta, pues eso va a acabar con una gran parte de nuestro presupuesto. Bueno, otra cosa que hicimos es cambiar toda la iluminación de la casa. Pusimos estos focos que son regresados y empotrados. El dormitorio principal es donde más invertimos en toda la casa. No tenía un walk-in closet, lo que es básicamente imprescindible en una casa de lujo. El tamaño tampoco era demasiado grande. El challenge aquí fue cómo hacíamos para poner un walk-in closet sin perder visualmente el tamaño de la habitación. Entonces, para esto lo que hicimos fue convertirlo todo en un tipo suite de hotel. Y eliminamos la pared que dividía el baño de la habitación y construimos otra pared aquí para construir detrás del walk-in closet. Había una ventana ahí, esa la eliminamos y esta la hicimos un poco más grande para que tenga acceso al backyard y también para que entre más luz. Y le pusimos tablas de madera natural. La casa tiene 3 baños y no tenía ninguna bañera. Nos pareció importante poner una bañera y decidimos hacer de la bañera pues un screen, como un punto focal. Como decidimos hacerlo abierto, para privacidad pues el toilet tenía que cerrarse. Entonces hicimos una caja. Normalmente lo que se hace es construir un vanity a medida. Pero en este caso, como nosotros podíamos hacer la pared donde quisiéramos, pues decidimos comprar un vanity ya estándar de 48 inches y ahí decidimos doblar la pared. Entonces parece que está hecha a medida, pero en realidad no. Obviamente no es más económico comprarlo así. Usamos un porcelánico de formato grande de 48 por 110. Usar porcelánico es mucho más económico que usar piedra natural. Y cuando un trozo todavía no está terminado, también va con la misma paleta de colores. No es demasiado grande, pero bueno, el espacio que teníamos es para lo que daba. Aquí lo que sí todavía no nos han traído son unas puertas que vamos a poner con espejos. Es importante porque hago muchos closets puestos que quedan súper bonitos en la tienda,
pero cuando luego pones la ropa, pues la verdad que no, es que lo tengas todo negro, súper ordenado. Entonces, esta parte que es visible no va a estar expuesta, le vamos a poner unos cristales, unos espejos pintados grises. Despacho de la casa le hemos querido dar un estilo como vintage masculino, entonces lo único que hicimos es poner por encima este carpet con estampado de leopardo. Esto es súper arriesgado, la verdad que lo estudiamos bastante y finalmente quedó bien. Aquí pusimos este wallpaper, tiene como una textura de linen, y de nuevo pusimos listones de madera y encontramos esta mesa que se parece bastante. Las ventanas, como son de impacto y es súper caro cambiar las ventanas, simplemente las pintamos de negro. Esta puerta sí que la reemplazamos porque la puerta anterior no iba con el estilo y esta es una puerta de estilo colonial. Bueno, en la terraza cambiamos también el suelo, pusimos este porcelánico de nuevo mate negro y también cambiamos la barandilla por esta negra, que eso queda súper bien tanto desde fuera como desde dentro. En la piscina lo que hicimos fue poner todo el deck con porcelánico de tamaño, este es 48 por 24. Quitamos también el borde, las piscinas antiguas tienen como un borde súper feo, entonces lo hicimos todo como en un solo nivel. Y otra cosa que hicimos, de nuevo, esto lo repetimos en todos nuestros proyectos, es poner areca palms alrededor de todo el fence. Los precios en Estados Unidos de hoy y los intereses de hoy están haciendo súper complicado que los inversores consigan comprar una propiedad y tener un beneficio con ellas. Muchos inversores están perdiendo dinero y es por los siguientes motivos. Primero, no saben comprar. Lo más importante en un mercado como este, lo que tienes que hacer es negociar el precio y encontrar el vendedor que esté más motivado, ya sea en el mercado o off-market, fuera del mercado, y en comprar más barato de lo que saldría el appraisal, de lo que realmente vale la casa. Para esto tú no te puedes nunca enamorar de una propiedad. Si tú te enamoras de una propiedad ya perdiste. No tienes que comprar la propiedad que más te guste, tienes que comprar basado en el potencial y basado en la motivación del vendedor. Tienes que encontrar una propiedad donde realmente puedas conseguir un descuento. La verdad que para esto no hay ningún truco. El motivo por el que nosotros encontramos propiedades más baratas es porque nos dedicamos a esto 100%. Estamos 350 días del año buscando propiedades, 8 horas al día, y además llevamos 10 años en esto. Otro motivo por el que los inversores pierden dinero es porque compran propiedades para alquilar, que luego las rentas no justifican el precio de la compra, es decir, con las rentas no pueden pagar sus gastos. Cuando tú compras una propiedad de hoy, con los intereses de hoy, los property taxes, especialmente aquí en Miami, son súper altos, y los insurance, y luego no puedes alquilar esa propiedad por los gastos que te genera, inmediatamente vas a perder. Y otro motivo por el que muchos inversores pierden dinero es porque subestiman las remodelaciones. No solamente con encontrar una casa barata ya estás ganando, sí, comprar una casa más barata te pone en una ventaja evidente, pero si luego no sabes controlar o no sabes exactamente lo que tienes que gastar y gastas de más, el mercado no te va a pagar por esa casa lo que tú estás pidiendo. Hay muchas personas profesionales que trabajan 8 horas diarias, pueden ser doctores, pueden ser abogados, y no tienen tiempo para buscar propiedades que les vayan a generar un retorno. Nosotros ayudamos a muchas personas que quieren proteger su capital o que quieren multiplicar su capital, pero sin embargo no tienen el tiempo para hacerlo. En los últimos años el mercado se ha estado inflando de una manera desproporcionada y artificial, y el motivo es, por supuesto, la brusca bajada de intereses que hubo en los últimos años. Otra cosa que también afectó muchísimo en el mercado es todos los loans que dio el gobierno, todos los PPP loans, porque había muchísimo dinero que estaba perdiendo valor a una velocidad exagerada y la gente tenía que poner ese capital inmediatamente en algo real, como es real estate, para detener esa pérdida. Entonces, por primera vez en mi carrera, yo empecé a ver cómo para comprar una propiedad no solo tenías que ofrecer más. Si estaban pidiendo, por ejemplo, 1 millón, tú tenías que ofrecer 1.100.000 para que te aceptaran la oferta. Pero no solo esto, sino que además tenías que remover el contingency del appraisal, porque claro, las propiedades, los precios a los que se estaban vendiendo no eran reales. Entonces, si tú querías comprar una casa, el banco no te iba a prestar para lo que valía. Tú tenías que poner la diferencia de lo que estabas pagando de más de la propiedad. Esto dejó de existir.
Entonces ahora es imposible pensar que tú vas a poner una propiedad en el mercado, que la vas a vender por lo que quieres o incluso que te van a pagar de más. Eso ya no existe. Es cierto que el mercado ahora mismo está mucho más frío, pero también es absolutamente falso que el mercado se va a caer. Hay mucha gente online metiendo miedo de que el mercado se va a caer. Llevan haciendo esto años y lo cierto es que el interés subió ya hace más de 3 años y el mercado no se ha caído. A la gente le encanta meter miedo porque eso es lo que vende, pero la realidad es que eso no va a pasar porque no estamos en la misma situación que en el 2008. Ahora mismo la situación es que muchísimas personas han comprado o refinanciado sus casas a un 2 o a un 3% de interés y no están tan motivadas en soltar estas casas. Sigue habiendo algunas personas motivadas, por ejemplo, el dueño de esta casa se iba a volver a Europa, se iba a mudar a su país, pero una persona que, por ejemplo, vive en Estados Unidos, si vende su casa y tiene que volver a comprar con los intereses de hoy, no le cierra el negocio, entonces no están tan motivados para vender. Entonces el mercado no se va a caer y es un buen momento para negociar precios, no con todos los vendedores. Hay vendedores que sí están muy motivados y hay otros que no lo están para nada. Entonces las propiedades tampoco las están regalando. El mercado no se va a caer y nada de eso va a pasar. Lo que sí que es cierto es que es un momento muy complicado para invertir porque las propiedades son caras, los intereses son muy caros, entonces es muy complicado comprar una casa y, por ejemplo, alquilarla porque los gastos son tan elevados que de ninguna manera las rentas van a cubrir tus gastos. También es muy complicado comprar una casa y tratar de remodelarla y luego venderla. En primer lugar, es difícil conseguir un deal lo suficientemente bien de precio como para que los números cierren, y en segundo lugar, cuando la pones en el mercado no puedes asumir que la vas a vender porque de nuevo estamos en un buyer's market y la gente no está comprando con este tipo de interés. Sigue habiendo compradores porque siempre hay gente que quiere comprar, pero no es como en los tiempos de COVID. En los tiempos de COVID muchísimas personas hicimos dinero hasta por accidente. Comprábamos casas y las vendíamos un 40% más caras unos meses después sin ni siquiera haberles hecho nada. No estamos en esos tiempos. Ahora mismo tienes que ser súper estratégico, tienes que comprar súper bien y luego tienes que decidir y tener exit strategy, tienes que tener varias opciones por si no pasa lo que tú piensas que va a pasar. O sea, no puedes comprar y asumir que tú vas a vender por el precio que quieres. Tienes que ponerte en la peor de las situaciones y tienes que entender que si no consigues vender inmediatamente, tienes que alquilar esa propiedad para no perder dinero.